Mateo 3:14 va a ser nuestro pasaje de inicio a la sección que tenemos hoy acerca de nuestra confesión de fe bautista de Londres de 1689, en la cual hoy daremos inicio después de tener 3 buenas introducciones. Vamos a comenzar con el tema que nos concierne. No, antes vamos a leer este texto que dice en 2 de Timoteo 3:14 al 17. Dice así la palabra de Dios. Vamos a ponerlo esto. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te hacen hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a pedir la ayuda del Señor una vez más sobre su palabra. Señor y Padre nuestro, amado Dios, queremos, Señor, acercarnos a poder considerar tu palabra en esta mañana una vez más. Queremos tenerla, Señor, en alta estima, queremos reverenciarla, queremos confesar que ella es nuestra autoridad, que ella es toda suficiente, que ella es, Señor, infalible, inerrante, y ella es única. Queremos darte gracias porque la podemos tener en nuestras manos y podemos abrirla y podemos aprender acerca de todo asunto importante para esta vida y para la venidera. Señor, cuida nuestros corazones, nuestras mentes, y a la hora de estar en esta mañana exponiendo acerca precisamente de este tema tan importante que son las Sagradas Escrituras, tú quieras ser con nosotros en el poder de tu Espíritu, ayudándonos, Señor, en toda nuestra debilidad, para que seas tú quien nos hables y nosotros seamos enseñados exclusivamente por ti y solo por ti. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Importante himno, que hemos cantado también, que nos ha dado introducción al tema de hoy, acerca de las Sagradas Escrituras, que es la palabra de Dios para mí. ¿Dónde la pongo? ¿Qué posición ocupa la palabra de Dios? ¿En qué lugar ella es en mi vida, en mi creencia, en mis prácticas? Esa es una buena pregunta, la que nos hace precisamente este libro. Vamos a estar nosotros considerando entonces el primer tema de la confesión de fe, que son las Sagradas Escrituras. Si ustedes se fijan en sus himnarios, entendiendo que no han traído las confesiones de fe que todos tenemos, en nuestros himnarios tenemos allí la confesión de fe en la página 244. Vamos a que ustedes puedan ser ayudados también en los párrafos que estaremos considerando para que podamos seguir de una manera sistemática lo que vamos a considerar en esta mañana. En la página 244, pero antes leamos una cita de Charles Spurgeon que está al final de la página 243. Esperen que me quedó el himnario por ahí. José, ¿tú mismo puedes leer la cita que pone ahí de Spurgeon, 243? Este documento antiguo es un excelente resumen de aquellas cosas creídas entre nosotros. Aceptamos el mismo no como una regla autoritativa o como un código de fe, sino como una ayuda en la controversia, una confirmación en la fe y un medio de edificación en la justicia. En él los miembros de esta Iglesia tendrán un pequeño resumen doctrinal y por medio de las pruebas bíblicas allí contenidas estarán preparados para dar una respuesta de la fe que hay en él. Las Sagradas Escrituras. Vamos a estar tocando este tema en esta mañana. Este capítulo, el primer capítulo de esta confesión de fe, dado que es bastante extenso, tiene 10 párrafos, es el segundo más largo de la confesión. El primero es acerca de la iglesia, cuando está hablando acerca de la iglesia. Consta de 10 párrafos, pero no nos dará tiempo para meternos a considerarlos de lleno, como bien pudiéramos querer, ¿no? Estar tratando estos temas y poder considerar más a profundidad cada tema tan importante que estos párrafos comenta. Pero vamos a estar mirando
o tomando una selección de algunos de ellos, profundizando en algo, en alguna cosa, alguno de ellos, y los otros solamente lo vamos a leer, dado que leyendo podemos considerar bien de qué se trata el párrafo. Con nosotros habremos podido notar a lo largo de estas 3 introducciones que hemos dado de la confesión de fe, que con frecuencia nosotros tendemos a hacer referencias a otras ideas, hacemos referencia a otras enseñanzas, a otras prácticas de ciertos grupos. ¿Lo han notado, no? Que siempre estamos sacando ejemplos de otra práctica, de otra enseñanza, de otros grupos, de ciertas denominaciones e iglesias incluso, o de tendencias y enseñanzas que contrastan con las que están aquí, en la cual nosotros estamos considerando en esta confesión de fe. Pero al hacer esto, simplemente es un asunto de necesidad. Es un asunto de necesidad. Y yo espero que nosotros podamos encajar correctamente el uso de las referencias de otras ideas y tendencias con otras iglesias, con otras denominaciones y con otras enseñanzas. Ninguno piense que con esto nosotros nos queremos comparar a otros. No es esa la intención. No es compararnos con otras iglesias, no. Ni que con estos temas y con este material son toda una ocasión para ponernos a discutir sobre teología o puntos doctrinales con creyentes de otras iglesias. Esa no es la idea, no es esa la intención, porque esto es lo que se suele hacer cuando alguien descubre doctrinas nuevas, doctrinas más profundas que todavía no han llegado a ver otros, y se suele siempre o ocasionalmente dar a la discusión o a las palabras mal dichas, pero esta no es la intención, no es esta nuestra intención, ni que con esas citas y menciones nos estamos creyendo superiores a nadie. No nos creemos superiores a nadie. No es nada de eso lo que debemos pensar ni lo que estamos buscando. Cuando Cristo trató, por ejemplo, con las iglesias de Asia, allí en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, cada iglesia recibió del mismo Cristo distintos mensajes. ¿Por qué? Porque estas iglesias se hallaban enfrentando problemas y se llaman enfrentando necesidades y pecados diferentes cada iglesia. Y lo que una iglesia necesitaba era distinto a lo que otra iglesia necesitaba. Y lo que Cristo le estaba enviando como palabra a una por medio de su ángel allí, como dice el pasaje, era distinto a lo que él estaba enviando a otra iglesia también. Pues esto es precisamente lo que pasa en aquellos que en verdad pertenecen al pueblo de Dios, o sea, que pertenecen a la iglesia de Cristo. Allí está Dios obrando por medio de aquellos que Dios mismo levanta en la iglesia, sean pastores, sean predicadores, sean maestros, y lo hace de forma y con énfasis a cosas diferentes. Por eso tomamos ejemplos, por eso enfocamos y tomamos ideas para poder tratar asuntos que nos disciernen y nos corresponden a nosotros hoy. Así que si nosotros mencionamos entonces algunos grupos concretos y algunas prácticas concretas, no es con ánimo de despreciar a nadie, ni mucho menos con pretensiones de superioridad, sino para que sepamos con claridad ciertos errores y de ciertas posturas distintas que de las que nosotros estamos considerando en esta confesión de fe. Y cuáles son sus fuentes también, y lugares de donde vienen estas cosas. Así que es necesario. No es con mala intención, sino por un asunto de necesidad. Así que nosotros estudiamos esta confesión de fe no con el propósito de subestimar a otros, sino porque hemos llegado a la convicción como de alguna forma, nosotros, tanto José como yo, de alguna forma responsable momentáneamente de esta iglesia local, que en el tiempo en el que el siglo que nosotros estamos viviendo, en la época que nosotros estamos viviendo, necesitamos seguir considerando, necesitamos seguir definiendo y ordenando todas estas cosas para nuestra propia madurez espiritual y crecimiento en la gracia. Ese es el concepto, ese es el fin y ese es el propósito. Así que comenzamos entonces por el principio, que es por donde siempre se tiene que comenzar, por las Escrituras. Se tiene que comenzar por la palabra de Dios. El párrafo 1 nos va a hablar, entre otras cosas, acerca de la necesidad indispensable de las Escrituras. La necesidad indispensable de las Escrituras. Leamos el primer punto de este primer párrafo. Dice: la Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadoras. Simplemente en este punto, para que ustedes se den cuenta, podemos sacar aquí dos puntos principales que se afirman en este encabezado. Primeramente,
¿para qué es indispensable las Escrituras? Y en segundo lugar, ¿por qué es indispensable las Escrituras? Vamos a ver este primer punto. ¿Para qué son indispensables las Escrituras? Esto se aborda en la primera frase hasta el primer punto que dice: la Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadora. Dice que es única. ¿Qué significa cuando está hablando que es única? ¿Qué implica? Implica que no hay otra. No hay otra como ella. No hay otra como ella que haga lo mismo que ella hace. No lo hay. Ella es única en su especie. Única. Dice también que es todo suficiente. Significa que no hace falta más. Que todo cuanto era indispensable y necesario, allí lo encontramos en la palabra de Dios. Allí está escrito y cumple ella toda expectativa para la vida de todo hombre y mujer. Todo lo que se necesita conocer y saber está en la palabra de Dios, está en las Escrituras. Y nosotros ya veremos esto un poco más adelante en detalle en otros capítulos. Ella es toda suficiencia, toda suficiente. No es la Biblia y el libro de los mormones. No es la Biblia y la revelación de Elena de White. No es la Biblia y los libros agregados en la Iglesia Católica. No es la Biblia y ella es toda suficiente en ella misma. También dice que ella es infalible, que es del todo cierta. En ella no hay error, que se puede confiar en ella de una manera plena. No hay contradicciones ni fallos en las Escrituras. Ella es infalible. Y vamos a separar esta palabra infalible por lo que dice aquí. Dice que ella es infalible de todo conocimiento. Presten atención, fe y obediencia salvadores. ¿Qué significa que es infalible la Biblia en estas cosas? ¿Qué significa? Por ejemplo, como regla infalible del conocimiento, significa que todo lo que la Biblia nos da como conocimiento es verdad en su totalidad. En su totalidad. La Biblia dice que la creación tiene apenas... la Biblia sí dice que la creación tiene apenas un poco más de 6.000 años. Pero luego viene el hombre y por sus investigaciones y sus estudios, ellos dicen que la creación tiene miles y miles de millones de años. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos, ¿quién tiene la razón? ¿El hombre o las Escrituras? Y la Escritura dice que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La Escritura es infalible en cuanto a todo conocimiento, lo que tendremos que saber. Ella nos da el conocimiento de cómo se crearon todas las cosas, de cómo fuimos nosotros creados, cómo fue la caída, en qué estado nosotros pasamos de un estado a otro, dónde estaban los hombres y dónde han pasado a estar los hombres después de la caída. Nos da a conocer lo que hizo Dios para solucionar nuestro problema con Dios, enviando a Cristo su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados, para que nosotros no seamos condenados por nuestros pecados. La Biblia nos da a conocer el futuro. La Biblia nos da a conocer que hay un cielo. La Biblia nos da a conocer que hay un infierno. La Biblia nos habla acerca del fin del mundo. ¿Cómo será todo ese acontecimiento? ¿Cómo sucederá? La Biblia nos da todo ese conocimiento y es suficiente ella en todo el conocimiento que los hombres necesitan saber. La Escritura es infalible en cuanto a todo conocimiento, todo acontecimiento, todo lo que necesitamos saber y conocer, ella nos lo muestra de manera infalible. Ese es infalible a todo conocimiento. Pero dice el texto también, o el párrafo, que también esa es infalible como regla de fe. Esa es infalible como regla de fe. Las Escrituras es nuestra única regla de lo que nosotros debemos creer. Esa es infalible en cuanto a nuestra regla de fe, nuestra teología. Muchos dicen que nosotros nos salvaremos por medio de las obras de la ley, por medio de las obras de la carne, pero la Biblia dice que nosotros nos salvaremos solamente y solamente por la fe puesta en Jesucristo y por el medio del arrepentimiento de nuestros pecados. ¿Quién tiene razón en cuanto a esto? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si la Biblia dice que solo hay salvación por medio de Cristo, es eso que debemos creer. Es eso que debemos creer. ¿Por qué? Porque ella es la regla infalible en cuanto a nuestra fe. Pero el tercer punto dice que también como regla infalible y obediencia salvadora. ¿Qué significa esto? ¿Qué entendemos por salvadora? No entendemos salvadora de forma estrecha y limitada, según es muy usual hoy en nuestros ámbitos. Se suele entender salvación solo como algo que sucedió en el pasado, en algún momento.
En el caso de los creyentes, donde salvación es igual a conversión. Se puede entender que esa palabra esté hablando acerca de eso, pero si nosotros miramos textos como por ejemplo Filipenses capítulo 2 versículo 12, que dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ya había sucedido una conversión en la vida de estos creyentes. Él no está escribiendo a inconversos que necesitan ocuparse en la salvación, en creer para ser salvos. No, él está escribiendo a creyentes y le está diciendo que tienen que ocuparse en su salvación con temor y temblor. En 2 de Tesalonicenses 2:13 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Y aquí viene a lo que se refiere desde el principio para salvación, mediante la santificación. Mediante la santificación, Dios nos escogió para vivir esta salvación por el Espíritu y la fe en la verdad, dice el texto. En textos como estos, nosotros podemos ver que el término salvación encierra algo sucedido en el pasado. No encierra algo, sucedido en el pasado, sino que es una forma de vida en el presente. Es una forma de vida en el presente. La Biblia es la única regla o norma de fe y conducta. Hemos escuchado así, ¿no? De fe y conducta, u obediencia salvadora, que es lo que dice aquí la confesión de fe. La salvación es la vida que tiene el que es creyente ahora. Es la vida del creyente presente. ¿Y en qué se caracteriza? Se caracteriza por andar libre de la condenación, libre de los poderes del pecado, libre de Satanás y libre de la carne. La Escritura es infalible en cuanto a la guía a una vida santa. Esto es importantísimo, hermanos. Es importantísimo. ¿Cómo nosotros nos tenemos que conducir en esta salvación que Dios nos ha dado por pura gracia? La Biblia nos los dice. ¿Cómo tenemos que conducirnos en nuestra vida? Ella es la que infaliblemente traza el patrón de conducta que debiera tener todo hombre y mujer que recibieron la regeneración. Ella es la que nos da la guía. Como escribió Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En otra traducción dice, en novedad de vida. Así como Cristo resucitó, nosotros tenemos que resucitarnos también de nuestra vida pasada para andar en una vida que es nueva, en una novedad de vida. Andar en vida nueva en el sentido de conducirse o de vivir en novedad. Y no es nueva, hermanos, porque es un poco más de la revelación que Cristo nos dio. No es nueva porque los apóstoles no nos dieron toda la revelación. No es nueva porque incluso la iglesia en el pasado, en toda la historia de la iglesia, no vemos nosotros un patrón o hacemos un patrón nuevo. No es nueva en cuanto a eso. Es nueva en cuanto a tu vida pasada de pecado, a tu vida desordenada, a tu vida de falta de obediencia al Señor. Por eso es nueva. Por eso Él dice, ahora anden en novedad de vida, ya que han resucitado juntamente con Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, dice Pablo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Nuevas. Las Escrituras nos dirige infaliblemente a cómo debemos hablar, a cómo debemos vestirnos, cómo debemos hacer nuestros negocios, cómo debemos amar a Dios, cómo debemos amar a nuestro prójimo, cómo debemos relacionarnos con nuestro prójimo. La Biblia nos enseña cómo tenemos que sujetarnos, ella nos enseña cómo tenemos que criar a nuestros hijos, cómo debemos adorar a Dios, cómo debemos orar, e incluso la Biblia nos enseña cómo debemos pensar. De tal manera que se vive para honrar y para agradar a Dios. Esto implica la salvación. Es un acto de reconciliación y perdón en el pasado, pero es una trayectoria concreta en el presente. Y esto es lo que debemos de cuidar. Según Pablo él escribió a los Filipenses, ocupaos de vuestra salvación. O como hemos leído en 2 de Tesalónica 2, de que Dios nos escogió en el principio para esta salvación, para vivir este tipo de vida. De forma que las Escrituras entonces, hermanos, son necesarias ¿para qué? Para que podamos discernir, para que podamos conocer, como dice en el principio,
todas las cosas de esta vida y todas las cosas acerca de la vida venidera, también para poder saber lo que creer, es nuestra norma de fe, donde necesitamos depositar nuestra fe para ser salvos, como mostrarnos al Señor Jesucristo, que es el Salvador en quien nosotros debemos creer para nuestra salvación, y también ser instruidos en cómo cuidar esa salvación y andar en ella, en esa novedad de vida. Esto en cuanto al para qué son indispensables las Escrituras, y en cuanto al por qué son indispensables las Escrituras. ¿Por qué son indispensables las Escrituras? Y casi por entero, este párrafo nos dirá, en el resto de él, indica a dar razones por qué son necesarias. Por ejemplo, porque la revelación natural que Dios ha dado acerca de sí mismo en la creación no sirve para traer salvación a nadie. Nadie se salvará por contemplar a Dios por medio de la creación. No sirve. Dice en Romanos capítulo 1, versículos 19 y 21, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, porque Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas que ya están hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. La creación, hermanos, deja al hombre sin excusa en cuanto al reconocer la existencia de un Dios poderoso, en cuanto al reconocer la existencia de un Dios sabio, de un Dios bueno, de un Dios generoso, y su deidad es claramente visible desde la creación del mundo, dice el texto. Lo que se puede conocer de Dios les es manifiesto porque Dios se lo manifestó por medio de la creación. Nos puede llevar a reconocer a Dios como Dios, pero la creación no contiene el Evangelio. No contiene el Evangelio. No trae ese conocimiento ni fe, no trae el conocimiento que necesitamos, no trae el poder tener fe, ni lo que nosotros necesitamos para ser y andar en una supuesta salvación que hemos recibido. No debería llevar, al contemplar la creación, nos debería llevar a dar gracias, sí, a Dios. Nos debería llevar a glorificarlo a Él, a reconocerlo a Él, sí, pero se queda muda en cuanto a la enseñanza del camino a Cristo. La revelación natural consiste en lo que vemos y encontramos en la naturaleza. Dice el Salmo 19 del 1 al 3, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia el Evangelio. No dice eso. Dice que el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro y la noche a otra noche declara las buenas nuevas de salvación. Tampoco dice que una noche a otra noche declara sabiduría, declara conocimiento acerca de lo que nosotros vemos. Y miren qué interesante, que no hay lenguaje, dice, ni palabras, ni es oída su voz, pero por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Primero dice que no hay lenguaje y no hay voz, pero en el 4 dice que todas sus palabras salieron por toda la tierra. ¿Se está contradiciendo? No. Al decir por toda la tierra salió su voz, es un lenguaje figurado porque no hay ninguna voz audible en la creación. La creación no habla, no se puede escuchar nada por la creación, sino más bien el mensaje es visual. El mensaje de la creación es visual, es mirando los cielos, es mirando el firmamento, mirando incluso cómo está pasando y acontece las cosas en la creación, o sea, la providencia. Cuando vemos las estaciones, cuando vemos las cosas que suceden, cuando vemos las manifestaciones del poder de Dios, eso lo único que nos da es una visión acerca de lo que podemos conocer. Todo esto revela un aspecto de Dios, revela su bondad, revela su sabiduría, su poder, pero lo más que puede hacer con el hombre es dejarlo sin excusa. Eso es lo máximo que puede hacer la revelación de la creación. Es dejarlo sin excusa delante de Dios, pero no puede llegar a mostrar el camino para poder llegar a la salvación que Dios ofrece por gracia. No puede. Por eso es de suma importancia lo que declara en el siguiente punto. Miren lo que dice. En el siguiente punto, después del punto 3. Por tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y posteriormente para conservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo. ¿Qué hizo Dios? Le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad,
lo cual hace a las Santas Escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya aquellas maneras anteriores por las cuales Dios reveló su voluntad a su pueblo. Es indispensable la revelación escrita para poder, como dice el texto, conservar, propagar mejor la verdad de Dios y para mayor consuelo y establecimiento de la iglesia, pues la corrupción de la carne, la malicia de Satanás y la influencia del mundo la hubieran mezclado y confundido si Dios no hubiese dejado una revelación escrita. Porque si teniendo aún la revelación escrita, hermanos, nosotros tenemos que luchar contra el mundo, luchar contra la carne, luchar contra Satanás, los cuales siempre están prontos para introducir errores, introducir maldades, malas interpretaciones y tradiciones y costumbres. ¿Qué sería si Dios no hubiera querido dejar por escrito su palabra de nosotros? Es tremendamente indispensable que la tengamos por escrita. Así le agradó al Señor. Así le agradó. Entonces las Escrituras son indispensables. ¿Por qué? Porque la creación no nos basta para conocer la voluntad y el camino de la salvación, y es indispensable tenerla escrita. De ahí que viene el nombre, hermanos, Escrituras. Porque es una revelación escrita. Las Escrituras, de ahí viene el nombre Escrituras. Dios siempre llamó a hombres y les decía, escribe. Ezequiel, Jeremías, escribe. Juan, escribe a las iglesias de tal lugar, de tal lugar, de tal lugar. Moisés, coge 2 tablas de piedra, escribe. Dios siempre tuvo la intención de que su palabra estuviese escrita. A Dios le agradó poner por escrito esa revelación y en su totalidad. ¿Para qué? El párrafo dice, para conservar su verdad, para propagar mejor su verdad y para establecer en la iglesia consolación y librarla de la corrupción de la carne, de Satanás y del mundo. ¿Por qué más es indispensable las Escrituras? Son indispensables las Escrituras porque ya Dios cesó de revelar a la iglesia su voluntad en la forma en la cual Él antes lo hacía. En Hebreos 1, del 1 al 2, Dios habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Nos dice que, habiendo varias formas y maneras en las que Dios hablaba y revelaba a su pueblo lo que Él quería decir, ya fuera por sueño, ya fuera por visiones, ya fuera por teofanías, ya fuera por una voz audible, como lo vemos allí en el libro de Números, como Dios cogía a esos hombres y le hablaba audiblemente, pero dice que a Moisés le hablaba cara a cara. Ahora todo esto ya no se da más. Ya no se da más. Todas esas cosas han cesado porque en los planes de redención ya no hay más nada que revelar a los hombres. El último por quien habló fue por medio de Cristo. Y esto fue ya en el último tiempo. Y Dios no tiene más nada que revelar. En su totalidad ha sido escrito todas las cosas. No, ni siquiera los apóstoles, hermanos, después de Cristo. Sino que ellos escribieron acerca de las enseñanzas y acerca de la vida que ellos conocieron de Cristo. Esto quiere decir que no podemos estar esperando que se levante algún profeta en medio nuestro o alguien que haya dicho que recibió palabra de Dios. Absolutamente no. La única forma en la que Dios nos habla ahora es por medio de las Escrituras. Es por medio de su palabra escrita en la Biblia. Pues cuanto Dios quería y tenía que decirnos y revelarnos por medio de Cristo, ya lo cumplió. Así que hay que tratar de mentirosos, hermanos, a aquellos que vienen y dicen tener una revelación fuera de lo que la Biblia escribe. Hay que tratarlos como mentirosos, porque así lo dice el propio Señor. Sí, pero ¿y qué de la revelación de Apocalipsis? Apocalipsis estaba allí, Juan, recibiendo de parte del Espíritu Santo revelaciones nuevas acerca de las cosas del futuro. Fíjate que no. Dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, dice que la revelación de Jesucristo, así empieza el libro, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Es de Jesucristo, es una revelación que Cristo da. Cerró con Jesucristo. Jesucristo, una vez que ya dejó de revelar, en este caso a Juan, el tema del Apocalipsis, ya no hay más revelación de parte de Cristo. Él fue el último. Por esto sería bueno matizar que para conocer
si un profeta era falso o verdadero en el Antiguo Testamento, ¿cuál era el criterio? ¿Qué criterio se usaba para esto? El criterio que se usaba era si su palabra se cumplía, ¿verdad? Si se cumplía, era palabra de Dios. Jeremías 28:9. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocida como el profeta que Jehová en verdad envió. Pero ahora, hermanos, esta no debe ser la norma para los que hablan de parte de Dios. Ahora lo que tenemos que mirar, si este habla conforme a la palabra de Dios o no, es por las Escrituras. Es si está de acuerdo con lo que Dios reveló. Primera de Pedro 5:11 dice, si alguno habla conforme a la palabra de Dios. Conforme a la palabra de Dios. Y Pedro bien sabía que nada nuevo iría a salir ya de parte de Dios, sino todo tenía que estar basado en lo que Dios ya había dicho y revelado escrituralmente. Así que todos estos que se levantan y dicen que hablan en nombre de Dios, aunque digan cosas que se cumplan, aunque se cumpla aquellos que ellos dicen, si no dicen conforme a la ley y al testimonio, es que no les ha amanecido. No están hablando en el nombre de Dios, porque las Escrituras son indispensables. Avanzamos, el párrafo 2 y 3. Párrafo 2 y 3. Las Escrituras definidas y su identidad. Eso es lo que vemos en estos dos párrafos. El párrafo 2 se define los libros concretos que forman el canon de las Sagradas Escrituras. Allí tenemos las Escrituras definidas, que son todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Allí están toda la lista de los libros que conforman tanto un testamento como otro. Y en el párrafo 3 se definen los que no son. Los que no son. Dice, los libros comúnmente llamados apócrifos, no siendo de inspiración divina, no forman parte del canon de la regla de la Escritura y por tanto no tienen autoridad para la Iglesia de Dios, ni deben aceptarse ni usarse, excepto de la misma manera que otros escritos humanos. Nombrándose los apócrifos, que son escritos escondidos, secretos, que no es considerado por la Iglesia como la inspiración del Espíritu Santo, por cuanto estos están incluidos en las ediciones católicas romanas de la Biblia. La Biblia católica está formada por 77 libros. Hay 11 libros allí agregados. Estos apócrifos están también en la Septuaginta, que es la versión del Antiguo Testamento, en griego, pero nunca fueron consideradas inspiradas incluso por los judíos. No fueron incluidas tampoco por ellos. Avanzamos, párrafo 4 y párrafo 5. Hablamos de la autoridad de las Escrituras. Dentro de este encabezado, que abarca estos dos puntos, se tratan dos importantes aspectos. En el párrafo 4 tenemos que responder la pregunta ¿por qué la Biblia es autoritaria? Y en el párrafo 5, ¿cómo sé yo que la Biblia es la palabra de Dios? Párrafo 4, la autoridad de la palabra de Dios. ¿Por qué la Biblia es autoritativa? Vamos a leer lo que dice allí. Dice, la autoridad de la Santa Escritura por la que ésta debe ser creída no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella. Por tanto, debe ser recibida porque es la palabra de Dios. Esto es un concepto básico que tiene que cogerse realmente con cuidado. ¿Por qué, hermanos? Porque puede que esta palabra tenga un contenido diferente del que realmente debe tener en cuanto a la palabra de Dios. No se quiere afirmar con esto acerca de la veracidad de Dios. Cuando se habla de autoridad, no está hablando acerca de la veracidad o de que la palabra sea razonable o de la palabra de Dios sea en cierto modo útil para una cosa u otra. Se habla de esto, sino más bien de la posición y lugar que debe tener con respecto a nosotros la Escritura. ¿Qué posición tiene la palabra en cuanto a nosotros, las Escrituras, con respecto a la Iglesia también? Las Escrituras deben ser puestas en la posición de autoridad. De autoridad. Aquí entonces está diciendo por qué ella tiene que ser obedecida y por qué ella tiene que ser creída. Porque ella es nuestra autoridad. Si nosotros leemos en 2 de Timoteo 3:16, como hemos leído antes, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y dice que ella es útil. Miren esa palabra, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Si nosotros nos quedamos con esa palabra útil, que lo que significa esa palabra es beneficiosa
o es provechosa, que es lo que significa esa palabra, puede que nosotros pensemos que ella es como un medio, es una posibilidad. Como que ella está ahí y como que tú puedes usarla o como que tú no puedes usarla según te da a ti el beneficio o no. Y está ahí dispuesta a conveniencia. Ella es útil, tú puedes tomarla. No, no ese es el concepto. Como si un joven se va de acampada al monte y su madre le mete algún instrumento en la mochila. Que él pueda usar ese instrumento y que pueda ser para él un instrumento de utilidad. Mira, si te hace falta, ponte esto. Por si te hace falta. Ese no es el concepto que está hablando aquí la palabra acerca de la palabra de Dios, que es útil. Pero miremos la posición en la que la misma Biblia se pone delante de nosotros. Hermanos, no es esa. En Juan capítulo 20, versículo 31, nos dice que esas cosas que han sido escritas son las que debemos de creer para poder tener vida eterna. Juan escribió, pero estas sean escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida eterna. No por si es útil, no, han sido escritas para que ustedes crean en ella. Para que ustedes crean en ella. En 2 de Tesalónica 3:14 dice que está escrita las cosas que se deben obedecer para no ser señalado. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, dijo Pablo. Y no os juntéis con él para que se avergüence. No es por sí, bueno, ahí la tienes, y cuando te sea el momento, úsala. No. Ella es autoritativa. Este concepto de la autoridad es fundamental. Es fundamental. ¿Por qué? Por eso los autores de esta confesión de fe lo colocaron en el principio de esta. Y sería importante que nosotros también lo asumamos así en nuestras propias vidas. La posición en la que se coloca la Biblia en la vida de un creyente en una iglesia, escucha, tiene profundas consecuencias. La posición en que nosotros colocamos la Escritura en nuestra vida y en nuestra iglesia tiene profunda repercusión, hermanos. Es por eso que la tenemos que concretar. ¿Dónde va a estar la palabra de Dios para nosotros? A la hora de estar en la iglesia. Al hablar de autoridad de la Biblia, esto quiere decir que debe de ser colocada en una posición de superioridad. De superioridad, para que sus afirmaciones y enseñanzas no sean oídas y tenidas por medias opiniones o tenidas por opciones. No es esa la manera que tenemos que tener la palabra de Dios. Rechazar las Escrituras, tenerla en poco, rechazar lo que ellas dicen, rechazar su fiel exposición, no es rechazar lo que un hombre está diciendo o rechazar siquiera un libro, no, sino es rechazar a Dios mismo. Es rechazar a Dios mismo, el cual habla al hombre por medio de las Escrituras. 1 Tesalónicas 2:13 dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hermanos, y por el contrario, oír las Escrituras es oír ni más ni menos que a Dios mismo, lo cual nosotros tenemos que aclararlo. Tenemos que tener eso bien claro. También en este párrafo nos dice de dónde tiene la autoridad las Escrituras. La autoridad de las Escrituras no depende, como dice ahí, del testimonio de ningún hombre, sino enteramente de Dios. De Dios. Deja bien claro, bien asentado, que la autoridad de las Sagradas Escrituras están asentadas no porque la iglesia lo diga, no porque lo diga el predicador que está ahí, no porque hombres la apliquen bien, no porque sea útil, no, sino solo y exclusivamente porque es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. 1 de Pedro 2:19, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, dice Pedro, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna. No es de parte del hombre, no es de parte de una iglesia, de una institución, no. Versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. He enfatizado este punto como básico porque mientras en una iglesia no esté clara, hermanos, la autoridad de las Escrituras, tanto a nivel personal como a nivel iglesia general, puede que se esté viviendo una cierta tranquilidad en la iglesia, puede que nosotros estemos aquí no teniendo muchos problemas,
Puede que cada uno esté teniendo ciertos criterios respecto a ciertos puntos diferentes. Cada uno conserva sus ideas sobre algunas verdades, otros conservan ideas sobre otras verdades. Y bueno, mientras eso no sale a relucir, nosotros podemos estar tranquilos y en paz. Pero cuando se empieza a explicarse y a aplicarse la palabra de Dios como tiene que ser, ¿qué es lo que sucede? En forma más concreta y precisa, cuando se empieza a querer poner la Biblia en la posición que ésta debe ponerse en cuanto a las cosas que ella toca, esas que se debe creer y lo que se debe hacer, entonces puede que empiecen ya a levantarse algunos problemas en la congregación. La Biblia empieza a ser autoridad y empieza a hablar clara, ahí empiezan los problemas en la iglesia. Entonces puede que empiece esos problemas, ya que es a partir de ahí que se hace notorio que no todos están tomando en serio esta autoridad de la palabra de Dios. Ahí es donde se empieza a notar. Cuando la palabra se hace presente autoritariamente, ahí se ve quiénes son los que, o dónde está cada uno en cuanto a lo que es la palabra de Dios para él. Así que puede haber una supuesta paz y tranquilidad en una iglesia siempre y cuando no se ponga la Biblia donde ella debe ponerse. Tomémoslas con liviandad. Tomemos temas y toquemos puntos en donde no traiga división y repercusión entre unos y otros. Que cada uno crea lo que quiera. No prediques sobre eso porque tú sabes que nosotros no creemos eso. Así que no lo prediques. ¿Por qué? Porque eso puede causar un malestar en aquellos que creen otra cosa. Pero la palabra dice que tenemos que predicar todo el consejo de Dios. Y ella es autoridad en medio de nosotros, no lo que tú crees y lo que yo creo. Así que puede haber una supuesta paz, hermanos, en la iglesia, o incluso cuando la iglesia puede andar en generalidades, predicando cosas en general, asuntos vagos, eludiendo el ser más concretos en asuntos que son importantes para la iglesia, para tu vida personal, para tu vida en tu familia, para la crianza de tus hijos, y etcétera. Pero por el contrario, cuando se empiece a descender a las cosas precisas, enseñanzas respecto a la vida, respecto a la iglesia, respecto a la familia, respecto al trabajo, presentándolas con la autoridad de la palabra de Dios, entonces esa supuesta paz se empieza a deshacer. ¿Por qué? Porque algunos que no andan aplicando la palabra de Dios como deben, empiezan a molestarse, empiezan a inquietarse y no gustarles semejante cosa. Dura es esta palabra, le dijeron a Cristo. ¿Quién puede soportar el siquiera poner en práctica estas cosas? Personas que no quieren ser confrontadas con la palabra de Dios. Personas que solo quieren venir a la iglesia a cantar los himnos al Señor. Personas que no quieren vivir la palabra de Dios. Personas que no están dispuestas a poner por obra la palabra de Dios. Allí vemos padres flojos que no toman la autoridad de la palabra de Dios para ellos en cuanto a tratar con sus hijos. Padres que se ponen por encima de la autoridad de la palabra de Dios como si ellos fuesen la autoridad sobre la palabra de Dios. Dios es muy severo en cuanto a esto. Es Dios quien se equivoca. Esto se hace así. En mi casa, esto se hace así. Como diciendo, la autoridad soy yo. Y no lo que la Biblia enseña en cuanto a mí como padre. Asuntos en la iglesia que no se tratan tomando en cuenta la autoridad de la palabra de Dios. Ay, pero yo no sabía que esto era de esta manera. Bueno, si no sabías, estudia. Si no lo sabías, emplea tiempo en conocer la palabra de Dios. O si no, busca consejos a hombres sabios de Dios que te pueden aconsejar cómo conducirte en esto o en aquello. Sepamos entonces, hermanos, que este asunto de la autoridad de la palabra de Dios no es que se esté hablando de una característica de ella, sino más bien de la posición que ésta debe asumir en la vida de todos nosotros que profesamos la fe, de nuestras familias y de la iglesia. Pero cuando se hace esto, habrá fuertes consecuencias. Tenemos que abstenernos. Pero es así, manteniendo esta posición, que nosotros podemos decir que esta iglesia es así, hermanos, manteniendo esta posición, que podremos decir que esta iglesia es una iglesia que contiene la Biblia como la palabra autoritativa de Dios. Es así que podemos decir que nuestra iglesia es bíblica. No que no tengamos errores, no estamos diciendo eso, porque podemos caer en errores. Pero buscamos agradar al Señor y buscamos conocer todo el conocimiento que Dios nos da. Y buscamos ponerlo con práctica. Por eso Pablo decía, con temor y con temblor, tener temor ante la palabra de Dios. Párrafo 5.
vamos avanzando. Párrafo 5. ¿Cómo sé yo que la Biblia es la palabra de Dios? Dice el párrafo 5, el testimonio de la Iglesia de Dios puede movernos e inducirnos a tener una alta y reverente estima por las Santas Escrituras. Y el carácter celestial del contenido, la eficacia, la doctrina, la majestad del estilo, la armonía y todas las partes a fin que se propone alcanzar en todo su conjunto, que es el de dar la gloria a Dios, la plena revelación que dan del único camino de salvación para el hombre y muchas otras incomparables excelencias y plenas perfecciones de las mismas son argumentos por los cuales dan abundante evidencia de ser la palabra de Dios. A pesar de ello, sin embargo, nuestra plena persuasión y certeza de su verdad infalible y su autoridad divina provienen de la obra interna del Espíritu Santo, quien da testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra y con ella. Aquí se nos levantan toda una serie de cuestiones, hermanos. ¿Quién nos puede certificar que las Escrituras son la palabra de Dios? ¿De dónde yo puedo ir que me den esa seguridad? ¿Quién me puede garantizar a mí que lo que dice aquí es realmente la palabra autoritativa de Dios, a lo cual nosotros debemos que entregarnos con toda confianza? ¿Cómo yo puedo estar seguro de un asunto tan delicado? ¿Es por el testimonio de algún hombre? ¿Es por el testimonio incluso de la iglesia? ¿Por qué lo verificamos? ¿Por la arqueología? ¿Por la historia? Hay muchos argumentos internos de la Escritura que podría aducirse a favor de ella, como hemos visto, su estilo, su carácter, su estimación, su armonía, su perfección, su falta de error, su falta de incongruencia. Sí, es verdad que muchos sitios puede venir testimonios acerca de las Escrituras como la palabra de Dios, pero si te fijaste en el último punto, la realidad es que solo el Espíritu Santo nos dará personalmente la persuasión y completa seguridad de que su verdad es infalible y su autoridad es divina. Tenemos evidencias de sobra que la palabra de Dios es la palabra de Dios, pero la influencia perfecta es la que viene del Espíritu de Dios. Dice en Juan capítulo 16, versículos 13 y 14, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me lo glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. La obra del Espíritu Santo cuando Él regenera a una persona. Comenta Hendrickson acerca de este asunto lo siguiente: la función del Espíritu Santo en la iglesia se describe como la de guía. Literalmente, ir delante de alguien. El Espíritu no usa armas externas, Él no manipula, sino que lo que Él hace es guiar. Ejerce influencia en la conciencia regenerada del Hijo de Dios y amplía los temas que Jesús había presentado durante su permanencia en la tierra. Así pues, guía hacia toda verdad, es decir, hacia el cuerpo entero de las Escrituras, de la revelación redentora. El Espíritu Santo nunca pasa por encima de un tema solamente. Nunca insiste en un punto de doctrina a costa de todos los demás puntos. No, sino que guía hacia toda la verdad. ¿Cómo podemos saber con certeza que la palabra de Dios es la palabra de Dios? Es por medio de la influencia e iluminación del Espíritu de Dios. Párrafo 6. La suficiencia de la Biblia. Bajo este encabezado podemos encontrar otras dos ideas. Una es la declaración de la suficiencia de las Escrituras. Esta suficiencia de las Escrituras no suprimen al mismo momento, como hemos dicho recién, la necesidad de la iluminación interna y del uso de la prudencia cristiana tampoco. Una declaración de la suficiencia de las Escrituras. Dice así el párrafo 6, todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre y la fe y la vida está expresamente expuesta a la necesariamente contenido en la Santa Escritura, a la cual nada en ningún momento ha de añadirse ni por nueva revelación del Espíritu ni por las tradiciones de los hombres. Esta afirmación abunda y confirma desde otro ángulo lo que ya hemos visto en la indispensabilidad y autoridad de las Escrituras. Esto quiere decir que estas no necesitan de otra cosa
más para alcanzar el objetivo por el cual fueron dadas las Escrituras. No necesitamos más. Promover su gloria para la salvación, la fe y la vida del hombre, ya lo tenemos allí incluidos en la palabra de Dios. Lo cual quiere decir que cuando Dios ha dicho es suficiente para esto, lo es suficiente realmente. Como le dijo Pablo a Timoteo, en Timoteo 2:15, dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio por la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Repetimos, hermanos, Dios no tiene que revelar o decir cosas nuevas. De ninguna manera el Espíritu Santo tiene que traer cosas que ha estado incluida en la iglesia ya en los tiempos pasados. Y por otro lado, porque siempre decimos agregar, pero por otro lado es importante saber que tampoco la iglesia, nadie tiene la autoridad de quitar nada. Pues lo que está y todo cuanto está es necesario y suficiente. Pablo le advirtió a los Gálatas, si aún viene alguien y revela o quiere, predicar un evangelio un diferente del que nos hemos anunciado, ¿qué dijo Pablo? Sea maldito esa persona. Deuteronomio capítulo 4, versículo 2 dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Asumamos esto desde el aspecto personal. Nosotros no podemos sustituir las cosas que Dios no ha dicho por las cosas que nosotros estimamos que pueden ser buenas para nosotros. No podemos hacer eso. Si queremos llegar a ese fin, el fin es glorificar a Dios, el fin es para nuestra salvación, para nuestra fe y la vida futura del hombre. Si queremos llegar ahí, nosotros no podemos manipular la palabra de Dios. Solo que tenemos que tomar lo necesario y lo suficiente que ella nos da. Hermanos, recordemos lo que estuvimos enseñando siempre con respecto a nuestros hijos. Nosotros no podemos pretender sustituir lo que son las directrices de la palabra de Dios con respecto al cuidado de nuestros hijos y pensar que yo voy a llegar a un buen fin haciendo eso. No, nuestras añadiduras no sirven sino para desviar a nuestros hijos y a nosotros mismos del camino. Ni añadir ni quitar nada de la palabra de Dios. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, dice en Apocalipsis, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritas en este libro. ¿Es peligroso? Es grave ante Dios. Pero también tendremos que tomar en cuenta los límites de esta suficiencia de la palabra de Dios. Porque no son todo suficiente para todas las cosas. La Biblia es toda suficiente, pero no es toda suficiente para todas las cosas, sino para las cosas que fueron mandadas para que sean toda suficiente. Hay muchos otros aspectos de la vida y del saber, como la biología, como la geografía, la geometría, la medicina, que no es del interés de las Escrituras abordarlos. No lo es. No te va a hablar de los dinosaurios, por ejemplo. La Biblia no te va a hablar acerca de los ovnis, por ejemplo, como me preguntó uno una vez. ¿Qué dice la Biblia acerca de los ovnis, de los extraterrestres? ¿Hay vida más allá? No, la Biblia no toca asuntos como esos. Ella es suficiente para temas que ha sido mandada para ello. Ahora bien, esta suficiencia de las Escrituras la tenemos que encontrar en el texto de dos maneras. De una manera explícita, de una manera literal, de una manera clara. ¿Recuerdan aquel pasaje en Hechos? Es Hechos 15, cuando estaban allí predicando acerca de la circuncisión, que debían tener la circuncisión para también poder ser salvos. Sí, Cristo sí, las enseñanzas de Cristo, pero también se tenía que circuncidar para ser salvo. Se reunieron en concilio y determinaron que tenían que tener guardar ciertas cosas. Ellos dijeron, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de los sacrificios de los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis. La Biblia es explícita. Ella dice explícitamente cosas que nosotros tenemos ahí que literalmente nosotros la tenemos que tener en cuenta. Pero la Biblia también es implícita. Ella también es implícita. Este mismo pasaje, esta misma condición que nosotros vemos allí que estaba sucediendo en esta iglesia con respecto a estas divisiones que se estaban causando, implícitamente los llevó a ellos a entender que ellos necesitaban tener una confesión de fe. Así no estaba escrito explícitamente, mira, tenemos que levantarnos. No, implícitamente eso estaba allí ya explicado, que necesitaban poner por escrito lo que ellos creían para poder repartirlo a los demás hermanos. Ella es suficiente de una manera implícitamente y de una manera también explícitamente. Esta suficiencia de las Escrituras no suprime la necesidad tampoco de la iluminación del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos, dentro de este encabezado,
tener eso en cuenta. Muchos leen, muchos estudian las Escrituras y afirman que conocen y que saben las historias de la Biblia. Nosotros vemos en documentales, hermanos, de Discovery Channel, personas que estudian y se pasaron la vida estudiando el Antiguo Testamento, estudiando las historias, la historia de la iglesia, la historia incluso de la salvación, la historia de Cristo, y conocen mucho más quizás hasta que tú y yo. Pero eso no quiere decir que entienden las Escrituras de una manera salvadora. No significa. Nosotros necesitamos la guía del Espíritu. El hombre ha quedado de tal manera que aunque tenga delante de sí la revelación de Dios completa y suficiente, aunque Dios ponga a nuestro alcance de forma rica y abundante muchas verdades necesarias y vitales, como quién es Dios, como lo que ha hecho Dios, cómo puede un hombre hallar la salvación, en qué consiste la salvación, el ser humano no puede llegar a ver estas cosas de forma concreta si no tiene el Espíritu de Dios. Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, dice en 2 Corintios 2, capítulo 2, versículo 9. Esto lo vemos en Lucas 24, en Efesios 1, y allí tenemos los versículos también en este párrafo. Y esto no depende de la cultura, del coeficiente de la inteligencia, ni de cualidades humanas, sino que el Santo Espíritu tiene que venir e iluminarnos para que nosotros podamos entender. Es por eso que nosotros, antes de exponer la palabra de Dios, ¿qué hacemos? Nos encomendamos al Señor. Y rogamos al Señor que su Espíritu venga y nos ilumine, porque si es por nosotros no podemos entenderla. Necesitamos la influencia del Espíritu Santo. Por lo tanto, si alguno está entendiendo de esta forma la palabra, es porque el Espíritu Santo está abriendo el entendimiento. No es por nuestra sabiduría. Así que valoremos esta gloriosa obra personal y continua del Espíritu Santo que consiste en la iluminación de manera que podamos entender los caminos y la voluntad del Señor. Y como esto es una actividad del Espíritu de Dios, entonces requiere una correcta relación de nuestra actitud con Dios. Con Dios. Que no haya ningún estorbo en nuestra vida como templo del Espíritu Santo para poder recibir las instrucciones, la corrección y lo que Dios debe decirnos para nuestra santificación. Ya vamos a terminar. Además de iluminarnos, se nos menciona que debemos usar el sentido común. Nuestro sentido común, la prudencia cristiana para determinar ciertos puntos en los que Dios no nos ha dado todo pormenorizado. Así que las Escrituras no nos dan un mero programa que nosotros debemos de calcar y debemos andar. Allí está establecido calcadamente cómo debemos andar. No, eso es legalismo. Sino que usando de forma diligente y siendo esforzados sepamos qué es lo más conveniente en esos asuntos sobre los cuales no se nos especifica en la palabra como las mencionamos aquí. Cosas que tienen que ver, por ejemplo, con el culto, cosas que tienen que ver, por ejemplo, con el gobierno de la iglesia, entre otros. Aunque esto se trata más extensamente, lo veremos más adelante en el capítulo 22 y en el capítulo 26, en cuanto a esos principios básicos. Que quedan otros detalles que debe ser decidido en base a la prudencia del creyente, en base a la prudencia de los pastores, cómo pueden ser el orden, el horario, la frecuencia semanal o incluso el número de oficiales que tiene que tener la iglesia. No hay asuntos difíciles a veces, hermanos, que tenemos que consultar con nuestros pastores y preguntar, mira, está pasando esto, y esos pastores tienen que, a la luz de la Escritura, por ejemplo, pero en base a principios. Y tratar esas cuestiones en base a principios o en base a situaciones, en base a circunstancias, y hay que valorar. Por eso el creyente está llamado a usar el sentido común muchas veces. Esto lo vamos a leer. Párrafo 7, la claridad de las Escrituras. No todos los asuntos son igualmente claros, algunos requieren más esfuerzo y perseverancia. Dice el párrafo 7, no todas las cosas contenidas en las Escrituras son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. Sin embargo, las cosas que necesariamente han de saberse, creerse y guardarse para la salvación, se proponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar de las Escrituras que no solo los eruditos, sino los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas por el uso adecuado de los medios ordinarios. Segunda de Pedro 3:16, Pedro habla acerca de algunos escritos de Pablo que son difíciles de entender, decía él. Pero las cosas que se deben de creer y andar para la salvación se dan con toda claridad.
se dan con toda la claridad. Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, ¿qué hace? Que convierte al alma, y el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio ¿a quién? Al sencillo. Al sencillo. Y el Salmo 119:130 dice, la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los que son simples. Sí que hay temas difíciles, pero sí que la mayoría de sus temas son fáciles de entender. El párrafo 8 habla acerca de la transmisión de las Escrituras. Nos está hablando acerca del original, acerca que en el Antiguo Testamento en hebreo, que era el idioma nativo del pueblo de Dios antiguamente, y el Nuevo Testamento en griego, estoy leyendo el párrafo 8, que en el tiempo en que fue escrito era el idioma más generalmente conocido entre las naciones, siendo inspirados inmediatamente por Dios y mantenidos puros a lo largo de todos los tiempos por su especial cuidado y providencia, son por tanto auténticos, de tal forma que en toda controversia religiosa, la Iglesia debe apelar a ellos en última instancia. Son originales, se transcribieron, pero son los originales. Y el segundo punto dice de ese párrafo 12, dice, pero debido a que estos idiomas originales no son conocidos por todo el pueblo de Dios, que tiene derecho a las Escrituras e interés en las mismas, y se le manda leerlas y estudiarlas en el temor de Dios, se sigue que han de traducirse a la lengua vulgar, es decir, común, de toda nación a la que sean llevadas, para que, morando abundantemente la palabra de Dios en todos, puedan adorarle de manera aceptable, y para que, por la paciencia y consolación de las Escrituras, tengan esperanza. Es como que está ese principio, ¿no?, de traducir la palabra de Dios para que ésta sea conocida y leída por todos los hombres. Ella es original y ella es en cuanto a sus traducciones escritas. El párrafo 9 habla de la interpretación de las Escrituras. La regla infalible de interpretación de las Escrituras es la propia Escritura, y por consiguiente, cuando surge una duda respecto al verdadero y pleno sentido de cualquier Escritura, que no es múltiple sino único, este se debe buscar por medio de otros pasajes que hablen con más claridad. La Escritura se interpreta a sí misma. Hay personas que con un versículo quieren levantar una doctrina, pero ese versículo, esa doctrina tiene que estar demostrado en toda la Escritura. Es la transmisión la interpretación de la Escritura, el párrafo 9. Y el párrafo 10, nuestro último párrafo, el carácter concluyente de las Escrituras. Dice así, el juez supremo por el que deben decidirse todas las controversias religiosas y por el que deben examinarse todos los derechos de concilio, las opiniones de autores antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus particulares, y cuya sentencia debemos acatar, no puede ser otro sino las sagradas Escrituras entregada por el Espíritu. A dicha Escritura, así entregada, se reduce nuestra fe en última instancia. Aquel sínodo de Dort, cuando ellos se tuvieron que reunir, más no sé de cuántas iglesias allí, para poder tratar aquellos puntos de Arminio que iban en contra de los 5 puntos de Calvino, ellos tuvieron no sé cuántos meses deduciendo de las Escrituras, teniendo la Escritura como la autoridad, el eje, para poder tratar estos asuntos. Ella es el juez supremo cuando nos sentamos a deliberar alguna cosa u otra. Eso es lo que dice el carácter concluyente. Ella es la que tiene que concluir cuál es la verdad en el último lugar. ¿No fue eso lo que Martín Lutero apeló en aquel juicio? Cuando él escribió todos sus libros, todas sus tesis, todo lo que él escribió, él así estaba parado ante aquellos que lo querían condenar a la hoguera. Y le pedían a él que tenía que retractarse en cuanto a todo lo que él escribió. ¿Qué dijo Lutero? Si alguno de ustedes me demuestra con la palabra de Dios que todo lo que yo he escrito está fuera de ella, yo me retracto. Y yo quemo cualquier cosa que está en contra a lo que es la palabra de Dios. Él lo dijo. Yo no puedo traicionar a mi conciencia está amarrada a la palabra de Dios. Si ustedes me demuestran, si nos sentamos y me demuestran que yo lo que he escrito es contrario a la Escritura, yo me retracto. Y si no, que Dios me ayude, dijo él. Ese es el sentido. La Escritura es el juez supremo. Hermanos, sepamos y recordemos que es la palabra de Dios
para que así la estimemos y la pongamos en el lugar que a ella le corresponde. Tenemos que concluir eso, que es la palabra de Dios para nosotros, como hemos cantado. Tengamos en alta estima y reverencia como la misma voz de Dios que nos habla para nuestra salvación. La misma voz del Señor. Pero también recordemos que muchos a lo largo de la historia de la iglesia, por causa de creer y mantener las cosas que aquí nosotros vamos a estudiar en esta palabra, de esta forma que lo hemos dicho, han tenido que pagar muy caro, incluso con sus propias vidas. Tengamos en cuenta eso. Por eso nosotros no podemos pensar que hemos de ser menos, hermanos. No tenemos que pensar ser menos. Muchos fueron en la hoguera por mantener su creencia en las Escrituras. Muchos glorificaron a Dios con sus vidas. Pero si lo tomamos y lo creemos así, es entonces cuando encontraremos que Dios realmente nos hablará a nuestros corazones por medio de esta misma palabra. ¿Para qué, hermanos? Para nuestro gozo, para nuestra fuerza, para nuestra madurez, para nuestra edificación y para nuestra bendición espiritual. Eso es lo que esperamos nosotros de la fiel palabra de Dios predicada en medio de nosotros. Spurgeon dijo, la Biblia no es la luz del mundo. La Biblia no es la luz del mundo, la Biblia es la luz de la iglesia. Es la luz de la iglesia, pero el mundo no lee la Biblia, sino lee cristianos. Así que vosotros sois la luz del mundo, pero la luz de ustedes debe ser la Biblia siempre. Para que ustedes sean la luz del mundo, deben tener la Biblia como la luz para ustedes. Vamos a dar gracias al Señor, hermanos, por su palabra.